Hay dolores que no nacen en el cuerpo, sino en la historia. Cicatrices que nunca te hiciste, pero que igual te queman la piel cuando el clima se pone húmedo. Yo nunca estuve en una guerra. Sin embargo, tengo la pierna izquierda llena de marcas invisibles que me duelen cada vez que el frío protagoniza el amanecer. Y hoy, después de casi 30 años de silencio, necesito contarte por qué. Me llamo Martín, y cuando tenía 11 años, mi abuelo Santiago era una presencia silenciosa en la casa. Para mí, el abuelo era simplemente ese viejo flaco que caminaba con un arrastre pesado en la pierna izquierda. Tenía la mano que le temblaba como una hoja seca cuando intentaba encender un cigarrillo, y que pasaba horas enteras sentado en el patio, mirando un punto fijo en la medianera. En casa había una regla implícita. Al abuelo no se le preguntaba por el pasado. Mi vieja nos había dicho a mi hermano y a mí que el abuelo había sido soldado, hace muchos años atrás, en una guerra de la que casi nadie hablaba, y que había vuelto distinto. A veces, en mitad de la noche, nos despertábamos con sus gritos ahogados, un sonido animal que mi mamá intentaba tapar yendo a su pieza a prepararle un té. Al día siguiente, el viejo aparecía en la cocina, con los ojos hundidos y la mirada perdida en el vapor de la taza. Para nosotros, la guerra era apenas un párrafo de manual escolar, algo lejano que había pasado antes de que existiéramos. Hasta que un día, en 6º grado, la maestra de historia nos mandó a hacer un trabajo sobre testimonios de conflictos armados. A mí se me hizo fácil, pensé. Tengo un héroe en casa, ya está, me saqué un 10. Esa tarde busqué al abuelo en su pieza. Estaba sentado en la cama, con su viejo suéter de lana marrón puesto a pesar de que no hacía tanto frío. Me senté al lado, con la carpeta y la lapicera en la mano. Abuelo, Le dije con inocencia. tengo que hacer un trabajo para la escuela. ¿Me cuentas cómo fue estar allá? El abuelo no se enojó, no me gritó, simplemente se dio vuelta despacio y me miró. Tenía unos ojos celestes, gastados, que de repente se llenaron de agua. Su mandíbula empezó a temblar. Intentó hablar, pero solo le salió un aire cortado. Después, se tapó la cara con las manos y empezó a llorar. No fue un llanto común. Era un sollozo seco, un ruido que venía desde el fondo del pecho, como si tuviera piedras chocando adentro. Guardé la carpeta y salí corriendo de la pieza. Mi mamá me retó cuando se enteró, y esa noche me dormí con la culpa dándome vueltas en la cabeza. Fue esa misma noche cuando empezó. Me desperté, pero no estaba en mi cama. De golpe el aire me cortó la respiración, con un frío que tenía dientes y mordía directo en los huesos. Estaba metido en un pozo angosto clavado en la tierra. El suelo no era firme. Una turba mojada y helada que parecía tragarme las piernas. Tenía el agua congelada cubriéndome las botas. Llevaba puesto un chaquetón verde militar que me quedaba enorme, rígido por la escarcha. Mis manos estaban hinchadas, casi moradas. No sentía los dedos de los pies. Al intentar moverlos, un dolor sordo y arenoso me subía por los tobillos. Al lado mío, acurrucado contra la pared de barro, había otro chico. No debía tener más de 18 años. Tenía la cara manchada de hollín y grasa de fósil, y temblaba tanto que los dientes le castañaban como unos dados dentro de un vaso. Che, Santiago, Me susurró con la voz rota. tenés un poco de agua. La cantimplora se me congeló. Un frío extra, esta vez de puro terror, me recorrió la espalda. ¿Por qué me llamaba Santiago? Yo era Martín. Quise gritarle que se equivocaba, pero de mi boca solo brotó un espeso vapor blanco. Mi voz no existía. Estaba atrapado en una caja de carne que no era la mía. El olor en ese pozo era insoportable. Lana sucia, pólvora, fango podrido. De repente, un silbido agudo rasgó el cielo negro. El chico de al lado me agarró del hombro con una fuerza desesperada y me empujó contra el suelo de turba. Un segundo después, el cielo se partió en 1000 pedazos de hierro. Un trueno ciego hizo temblar las paredes del pozo y la tierra se nos cayó encima, asfixiándonos bajo un manto negro. Me desperté de golpe, sentado en mi cama, transpirando frío. Mi pieza estaba tibia, pero yo seguía temblando. Cuando quise levantarme para ir al baño, casi me caigo. Tenía los pies entumecidos, blancos, y me costó 10 minutos de fricción lograr que me volviera la sangre a los dedos. Durante todo el día en la escuela no pude concentrarme. Tenía el olor a pólvora y lana mojada pegada en la nariz, y ninguna cantidad de agua caliente me quitaba la sensación de fango helado bajo las uñas. Esa noche traté de quedarme despierto,
Vi la televisión hasta que el cansancio me venció. En el segundo que cerré los ojos, la pesadilla continuó exactamente donde había terminado. Estaba saliendo del pozo. El polvo de la explosión todavía flotaba en el aire grisáceo. El cielo era un techo de chapa bajo y plomizo. Un oficial, con los ojos inyectados en sangre, nos gritaba que nos moviéramos. Teníamos que transportar cajones de madera verde con municiones hacia la cima de la colina. Cada cajón pesaba una enormidad. Las astillas de madera me atravesaban los guantes rotos y se clavaban en la carne viva de las palmas. El hambre me mordía el estómago, una puntada debajo de las costillas que me hacía jadear. Mientras subíamos la pendiente de piedra resbaladiza, miré hacia la cresta de la colina. Recortada contra la niebla sucia, había una figura. Un nene. No más de 8 años, con un abrigo oscuro que le quedaba enorme. Estaba ahí parado, completamente quieto, mirándonos subir. No se protegía del viento helado que le volaba el pelo negro. Solo nos observaba, fijo, y esa fijeza me heló la sangre. Le toqué la espalda a mi compañero que iba delante de mí, el mismo chico de la noche anterior. Mirá, Le señalé con el dedo tembloroso. hay un nene allá arriba, en la piedra. El chico ni siquiera levantó la vista. Siguió arrastrando las botas por el barro, caíando bajo el peso del cajón. No lo mires, Santiago. Ese no es un nene. Es el que avisa. Anteayer se la paró al lado a Torres en el nido de ametralladoras. Me susurró con la voz rota. Ayer a la mañana, un mortero barrió la posición y Torres no volvió más. Si lo mirás fijo, te marca. No lo mires si querés volver. Quise gritar, pero la fatiga me venció. Cuando coronamos la cima, la figura ya no estaba. Solo quedaba la niebla gris que se tragaba al horizonte. Al despertar, tenía marcas rojas en los hombros, como si hubiera estado cargando el peso durante horas. Mi mamá me miró en silencio mientras me tragaba 3 tostadas casi sin masticar, pero el estómago me seguía doliendo, vacío. La frontera entre mi vida y el sueño se fue desdibujando. Me sentía un intruso en mi propio cuerpo, esperando la hora de dormir para volver al infierno. Esta vez era noche cerrada. El frío era tan extremo que el agua de los pozos se había congelado, formando una capa de hielo sucio donde parábamos para no hundirnos. No había luna, solo el resplandor verde de las bengalas enemigas que iluminaban el páramo desde la oscuridad. El silencio de esa noche era peor que el ruido de la artillería, un silencio cargado de paranoia que te hacía escuchar cosas. El viento, al chocar contra las piedras filosas de la colina, silbaba de manera que parecía inhumana. Y entonces, desde la oscuridad de la nada, escuché una voz. Martín, vení a merendar, dale. Era la voz de mi mamá. Sonaba clara, como si estuviera parada a 3 metros del pozo, en medio de ese desierto congelado. Se me saltaron las lágrimas. Quise pararme, quise salir de la fosa y correr hacia esa voz tibia. Pero al mismo tiempo, mi compañero empezó a llorar, tapándose los oídos. No, mi hermana no está acá. Ella está en Córdoba, no está acá. No se muevan. Nos susurró el cabo desde el pozo contiguo. El viento es la copia de las voces de los que aman. Les dice lo que quieren escuchar para que salgan. Y si salen... Miré hacia el borde de la fosa. Sentado sobre una roca, a pocos metros, estaba el nene del abrigo oscuro. Esta vez estaba lo bastante cerca para ver que no tenía rostro. Donde debían estar sus ojos y su boca, solo había una sombra húmeda que parecía tragarse la poca luz de las bengalas. El nene levantó una mano pálida y me señaló con el dedo. En ese instante, el cielo volvió a encenderse en fuego. No hubo transición. El cuarto sueño empezó en medio del caos de la retirada. El aire estaba lleno de trazas rojas y verdes que cruzaban la noche como flechas de fuego. El ruido era ensordecedor. Detonaciones, gritos, órdenes desesperadas que se perdían en el viento. Corrí por la turba, resbalando en el barro congelado. A mi alrededor, las siluetas de otros soldados caían para convertirse en parte del paisaje. El nene de abrigo negro apareció en la mitad del sendero. Estaba parado bajo la lluvia de metralla, inmune al fuego, señalando con su dedo pálido hacia una quebrada de piedras bajas. El oficial, ciego de pánico, gritó. ¡Por ahí! ¡Métanse por las rocas! Seguimos la orden.
Nos metimos en el embudo de piedra. Fue la trampa final. Un silbido agudo sonó justo encima de nuestras cabezas. No tuve tiempo de cubrirme. Sentí una fuerza que me levantaba del suelo y un golpe de calor blanco que me borró la vista. Caí de espaldas sobre el barro. Al principio no sentí dolor, solo una extraña calidez que me empapaba la pierna izquierda. Quise levantarme, pero la pierna no me obedecía. Se había convertido en un trozo de madera muerta. Me arrastré con los dedos sobre el suelo helado, buscando un lugar donde esconderme de las ráfagas que seguían barriendo la piedra. Llegué hasta un charco de agua de lluvia entre las rocas. El agua estaba quieta, negra, reflejando las luces intermitentes del desastre. Me incliné para ver mi reflejo, esperando ver la cara del nene que lloraba por su mamá en su dormitorio. Pero la superficie del agua me devolvió el golpe de gracia. No me devolvió mis mofletes colorados, sino una mirada que ya había visto en la muerte. La cara que me miraba desde el charco era la de un joven de 18 años. Tenía los pómulos marcados por el hambre, los labios partidos y sangrantes por el frío, y unos ojos celestes, gastados, fijos en mí con un terror absoluto. No era mi cara. Era la cara de mi abuelo Santiago en la vieja foto en blanco y negro que mi mamá guardaba en el aparador del living. En ese instante lo entendí todo. No estaba soñando. Estaba recordando. Estaba atrapado en los ojos de ese pibe que mi abuela había dejado enterrado en aquel lugar helado, tantos años atrás. Sentí una sombra proyectarse sobre el charco. Miré hacia arriba y ahí estaba. Vi al nene labriego negro parado justo sobre mí, estirando su mano de sombra hacia mi cabeza para reclamar lo que le faltaba. Me desperté con un grito que se me quedó atascado en la garganta. Estaba en mi cama. El sol todavía no había salido, pero una claridad grisácea empezaba a filtrarse por la persiana. Me senté de golpe, tiritando de frío, y me agarré la pierna izquierda. Me dolía, me ardía. Una puntada que me nacía en el muslo y bajaba hasta el tobillo, aunque la piel estaba intacta. No lo dudé. Me bajé de la cama, arrastrando la pierna con dificultad, y caminé por el pasillo frío de la casa. La puerta de la pieza del abuelo estaba entornada. Había una luz tenue encendida, la de la lámpara de noche. Empujé la madera despacio sin hacer ruido. El abuelo Santiago estaba sentado en el borde de la cama. Llevaba puesto su suéter marrón. No estaba mirando la ventana ni el punto fijo de la pared. Estaba mirando la puerta, como si supiera que yo iba a llegar en ese instante. Tenía los ojos húmedos, pero por primera vez en años, su mirada estaba limpia. No estaba perdida en la niebla del pasado. Me estaba mirando a mí, al Martín, temblando bajo el marco de la puerta. Me acerqué despacio. No le dije nada, no hacía falta. El olor a lana húmeda y a turba congelada flotaba en el aire de la habitación, tan real como el dolor de mi pierna. Me senté a su lado en la cama. El abuelo estiró su mano derecha, esa mano que siempre le temblaba cuando intentaba encender un cigarro. Esta vez, su pulso era firme. Me agarró la mano con una fuerza que me transmitió un calor que empezó a disipar el frío que traía guardado en los huesos desde hacía 4 noches. Me miró a los ojos. Apretó mi mano un poco más fuerte y, con una voz que sonó limpia, despojada de toda la niebla de sus años de silencio, me dijo: Gracias, hijo. La turba estaba demasiado fría para que la cargara un solo cuerpo. Nunca más volví a tener esos sueños. El trabajo para la escuela lo terminé haciendo sobre otro tema, inventando datos de un libro de biblioteca. Mi mamá me llevó a distintos médicos por mi pierna, pero nunca supieron encontrar el diagnóstico correcto. El abuelo Santiago falleció 3 años después, una tarde de otoño en la que se quedó dormido en su sillón de patio. La gente dice que los traumas no se pueden transferir, que la memoria es un asunto individual y que la mente no juega mala pasada cuando somos chicos. Pero yo sé lo que viví. Sé que hay dolores tan inmensos y tan profundos que el alma de un solo hombre no alcanza para contenerlos. Y sé que esa noche, en esa pieza gris, mi abuelo finalmente pudo descansar, porque yo acepté llevar la mitad de su frío.